ya estuvimos trabajando un poquito con NumPy, cómo podemos ya trabajar las listas que teníamos de Python, pero ahora tratarlas como vectores, también las matrices, y vimos una sola función de NumPy, de cómo poder generar arreglos ya de cualquier tipo, ¿no? Que en este caso van de un número hasta otro número con un cierto salto. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo que va desde 1 hasta 11 y que el salto es de 0.2. Y bueno, ¿qué otro tipo de arreglos podemos crear? Por ejemplo, podemos crear arreglos que solamente contengan ceros. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué quiero eso? Como les había dicho, generalmente no, se puede trabajar las listas o también estos arreglos e irle agregando datos, pero no es eficiente, no es eficiente. Les voy a poner un ejemplo. Al igual que con las listas, aquí en NumPy podemos crear arreglos que estén solos. Por ejemplo, x igual a np.array y corchete. Esto significa que es un array que está vacío, que no tiene nada, pero que podemos irle agregando cosas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, podemos utilizar una función de NumPy que se llama append. X igual a np.append, y esta función tú le tienes que dar dos parámetros: el arreglo al que le vas a agregar cosas y lo que le vas a agregar. Por ejemplo, si yo le quiero agregar 2, ¿sí? Entonces aquí primero voy a imprimir x, que no tiene nada, y voy a volver a imprimir x, que en este caso ya tiene el 2. Corro el programa, esta pequeña celda, y como pueden ver, pues al principio no hay nada porque es un arreglo vacío, y después ya agrega el 2. Y como les comentaba, esto no es sugerible que se haga, y menos con NumPy. ¿Por qué? Porque esta función append lo que hace es que te crea un vector totalmente nuevo. Es decir, tú tienes un vector aquí y al momento que tú le agregas algo, esta función append lo que hace es crearte un vector nuevo, pero que ahora tenga lo que ya le dices que tenga, que en este caso nada más que agregar al 2. Y esto para cuando trabajas con vectores que tienen ya muchísimas cosas y les quieres agregar más, pues va a ser muy tardado para el programa, para tu computadora. Por eso no es recomendable que se utilice esta función. Es mejor crear arreglos que ya tienen un cierto tamaño, por ejemplo, que tienen 100 elementos, e ir modificando sus componentes. Para esto tenemos arreglos, como quien dice, vamos a decirlo así, que podemos crear de manera predeterminada con NumPy. Por ejemplo, un arreglo que tenga ceros. Para esto voy a crear ese arreglo, le voy a llamar z minúscula mejor, y utilizamos np.ceros. Ceros. Abrimos paréntesis y dentro va a ir la cantidad de elementos que queremos que tenga este arreglo. Por ejemplo, si yo quiero que tenga 10, pues simplemente le doy 10. E imprimimos este arreglo. Corremos y como pueden ver, tenemos un arreglo que solamente contiene ceros y ¿cómo se llama? De 10 elementos. Como les había comentado arriba, ustedes dirán, bueno, esto también lo podemos hacer con Python, ¿por qué utilizar NumPy? Vuelvo a lo mismo. NumPy es una biblioteca que ya está optimizada. Si tú generas un arreglo de ceros de, no sé, que tengan 100,000 elementos, NumPy te lo va a hacer más rápido que lo que te lo va a hacer Python como tal. Y esto también se debe a que muchas cosas de NumPy están programadas en C y también en Fortran. Y estos lenguajes son un poco más rápidos. Pero bueno, no solamente podemos crear vectores de ceros, también podemos crear matrices. Voy a crear aún una matriz que lo voy a llamar Z mayúscula, que solamente va a tener ceros, y le voy a poner np.ceros nuevamente, punto ceros,
Y dentro de estos paréntesis, nuevamente abro paréntesis y yo le voy a dar dos parámetros, las filas y las columnas. Es decir, si yo quiero una matriz que tenga dos filas y dos columnas, pues así lo dejo. Si yo quiero una que tenga tres filas y dos columnas, pues así lo dejo. Lo voy a dejar así para que se pueda visualizar. Print Z. Y como pueden ver, tenemos una matriz de ceros que tiene tres filas y dos columnas. ¿Sí? Voy a agregar aquí un Markdown para hacer esa aclaración. Voy a poner Python. Esto en Markdown es para escribir código. np.ceros mn genera, lo voy a poner, genera una matriz de m filas y n columnas. ¿Sí? Este comando genera una matriz de m filas y n columnas. Y bueno, ustedes pueden hacer cualquier tipo de matriz tan grande como quieran, incluso de 100%. Si quieren lo hago. En este caso no se van a ver las 100, pero ya Python sabe que son 100. Sabe que son 100. Simplemente pone los 3 puntos, así como que sigue. Pero ya te está generando una matriz de 100%. Y pues es un poquito es más sencillo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente comando, que es cómo generar también vectores o matrices que en lugar de ceros contengan unos. Para eso le voy a poner un vector A y ahora va a ser np.ones. Y dentro de este van a ir igual los elementos o la cantidad de elementos, el tamaño del vector de ese tipo de vector. Por ejemplo, si yo le doy 20, me va a crear un vector de 20 elementos que solamente contiene unos. Imprimimos esto y como pueden ver, pues es un vector que solamente contiene unos. Al igual puedo crear una matriz np.ones que solo contenga unos. Y al igual que con ceros, tenemos que abrir otra vez los paréntesis y el primer número es el número de filas, que por ejemplo le voy a dar 2 y 2. Ay, pero no imprimí esta matriz. Print A. ¿Sí? Como pueden ver, aquí ya me imprime una matriz que solamente contiene unos y que tiene dos filas y dos columnas. Estos son pequeños arreglos que podemos crear con NumPy. Y bueno, creo que ya nomás me faltaría otro tipo de matriz, bueno, de vector, vamos a decirlo así, o array predeterminado que podemos crear a nuestro gusto, vamos a decirlo así. Pero como les decía, este tipo de vectores de ceros o matrices de ceros y unos, lo que nos facilitan es que nosotros podemos modificar su contenido. Es decir, podemos hacer el tratamiento al igual que lo hacíamos con las listas. Voy a tomar de ejemplo este vector que creé que contiene 10 ceros. Y lo que voy a hacer es llenarlo con números aleatorios. Para hacer le voy a hacer import. Voy a importar el módulo random as ra y voy a iterar in range len z. Voy a iterar sobre esta lista, sobre este vector, para ir cambiándole su contenido y que ya no sea de ceros, sea de otros números. Pero en este caso van a ser números aleatorios, números al azar. Lo que estoy haciendo aquí es iterar. Este es el iterador y aquí le digo el rango. El rango va a ir hasta el tamaño de z. Entonces voy a ir cambiando su contenido. zi igual a ra.random.
¿no? Lo que va a hacer este bucle es que en cada uno de los elementos de este array de ceros me va a poner un número al azar, un número random, aleatorio. Y después voy a imprimir z para ver qué pasa, ¿no? Pues ya vemos que ya cambiamos sus elementos, ya no son ceros, ya son números al azar. Pero como les digo, esto es mucho más sencillo que tomar un vector vacío e irle agregando cosas. Bueno, no mucho más sencillo, es mucho más eficiente. Tarda menos tiempo para la computadora. Pero bueno, eso era lo que quería hacer énfasis, que para eso nos sirven estos tipos de arreglos predeterminados, por así decirlo, que podemos crear. Por último, quiero dar un último arreglo que también está muy interesante. Que este arreglo, y lo voy a poner escrito, como es el comando, es np.linspace. Lo que nos crea este arreglo es un arreglo que va desde un número hasta el otro. Le voy a poner, por ejemplo, i de inicial hasta un número final. Y el tercer argumento es la cantidad de números que va a haber entre este intervalo, n. Esto nos crea un vector que va de i hasta f. O sea, es un intervalo tal que n es la cantidad de números en ese arreglo. A ver si me explico un poco mejor poniendo ese comando. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Y voy a definir un vector np.linspace. Y lo que me genera este vector es algo que va de un número, por ejemplo, 1 hasta 2. Y le voy a dar 100. Es decir, que este vector va a contener 100 datos. Y esos datos van desde el 1 hasta el 2. Vamos a imprimir esto. Print w. Y como pueden ver, pues te genera 100 datos que van del 1 hasta el 2. Generalmente siempre se le pone cuántos datos quieres más 1. Porque pueden ver que ahora sí ya son saltos como que, quien dice, con decimales más pues cerrados, redondeados, ¿no? Que en este caso va de, cada número va de 0.01 en 0.01, ¿no? Y bueno, este es el último comando que quería ver. Por ejemplo, y esto lo quería ver porque esto nos puede ser muy útil cuando creamos gráficas. Por ejemplo, yo puedo ir hasta el 100, hasta el 10, perdón, y lo que me hace es crearme un vector que vaya del 1 hasta el 10, pero que este vector solamente contenga 101 elementos. Eso quiere decir que esto quiere decir que el salto que va a haber entre un número y otro, lo voy a poner así, el salto es igual a el número final, nf, menos n inicial, sobre el número de datos, ¿sí? ¿Sí? El salto, es decir, aquí va de 0.09 en 0.09, ¿ok? Y pues así pueden ser para cualquier tipo de vectores que se requieran. Y bueno, con esta parte de NumPy habremos pues visto ya cosas cosas interesantes. Aún falta un poquito más ver acerca de NumPy, pero lo vemos más adelante.